Hola chicos, ¿qué tal? Otra vez saludándolos. Espero que estén muy bien, ustedes y sus seres queridos. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente apartado de nuestro capítulo de niñez temprana, de niñez intermedia y tardía, en el apartado de los niños con discapacidades. Este es un tema pues un tanto polémico y obviamente relevante también, sobre todo a últimos tiempos en nuestra sociedad, en que se ha hecho mucho más presente el término de inclusión. Incluso, valga la redundancia, en nuestra propia universidad cuenta con un programa que se llama La UAT Incluye a Todos, ¿no? Entonces esto nos lleva a este tema acerca de la discapacidad y en los entornos educativos al tema de la inclusión educativa específicamente, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar obviamente en la inclusión educativa de los niños durante la etapa de la edad primaria, ¿sí? Generalmente cuando pensamos la discapacidad, pues estamos pensando en niños que podrían tener síndrome de Down, que podrían tener ceguera, que podrían presentar sordera, que podrían... Y no solamente la discapacidad en el tema de la educación tiene que ver con estas limitaciones físicas o que podríamos observar o que generalmente son las que relacionamos con la cuestión de la discapacidad. En el entorno educativo tenemos una gran cantidad a veces de niños con dificultades en el aprendizaje y que se van manifestando desde el preescolar, obviamente, pero se van haciendo mucho más presentes y evidentes durante la edad primaria, derivado pues de que tienen una mayor diversidad de materias y de contenidos que aprender y que incorporar. Aquí es donde se empieza a hacer más evidente y presente las dificultades en el aprendizaje. Generalmente, las primeras dificultades que algunos niños presentan prontamente en la primaria, pues es la dificultad en el proceso de alfabetización, en el proceso de la lectoescritura, ¿sí? De la adquisición de la lectoescritura. Aquí empezamos a ver niños en primero de primaria que no aprenden a leer, que están teniendo problemas para poder escribir. Y, eh, y bueno, se convierte, dadas las condiciones políticas de política educativa que ya tienen pues varios años implementándose en nuestro país, en donde los niños ahora no reprueban los grados, puede pasar un niño de primero a segundo de primaria sin saber leer y escribir, y así pasar a tercero y así pasar a cuarto, y entonces el rezago y la brecha pareciera hacerse mayor. Eh, es polémico el tema, es polémica la postura, porque ¿qué es mejor? Que el niño permanezca en primero de primaria hasta que aprenda a leer y escribir, aunque ya sea más grande, o que avance con sus compañeros aún teniendo esta carencia. Yo creo que el punto no está tanto en nada más ir pasando a los niños de grado a grado. Claro que es considerarse esta cuestión en cuanto a su propia perspectiva y autoestima del niño en relación a verse 1 o 2 años rezagado en la escuela. Claro que eso también tiene una afectación importante en el niño. Yo creo que hemos enfocado mal la mirada. Yo considero que ante los problemas del aprendizaje, justamente eso es lo que tendría que atenderse. Y atenderse de manera oportuna y pronta, porque pareciera que se va haciendo un círculo vicioso. Los niños son bastante sensibles ante su propio desarrollo, la mirada de sus propios logros y la mirada de los logros del otro. Y claro que los niños que están teniendo dificultades para adquirir la lectoescritura observan a otros niños que ya la tienen y ellos se ven en esa desventaja. Y cada vez van sintiendo más la presión, y se convierte en un círculo vicioso, porque tienen la presión de tener que aprender a leer y escribir, se dan cuenta que no lo están logrando, que otros sí lo están logrando, y aparte pues tienen la presión, el regaño de las maestras, de los papás, de tienes que aprender a hacer esto. Entonces se convierte en un tormento. Y créanme, yo he trabajado con pequeñitos, pequeñitas, que lo último que quieren ver en ese momento ya son las letras. ¿Cómo lograr evitar llegar a este punto? Muchas veces esta barrera del aprendizaje, porque así es como se le llama hoy día,
se ve enfrentado desde una cuestión emocional, ¿no? La forma en cómo el niño se está relacionando con las letras, ¿no? Y entonces lo último que quieren ver es un libro, lo último que quieren saber es, es de la lectura o de la escritura. Entonces, ¿cómo evitar que un niño llegue a ese nivel de frustración y que más que esta presión lo lleve a apurarse a querer aprender y escribir, pues les pone una barrera, ¿no? Se convierte en una limitación. Entonces lo que nos ha faltado en el país y en nuestro sistema educativo es cómo atender esta problemática que año con año en miles de escuelas en nuestro país los profesores de primer grado enfrentan. Niños que no están avanzando en la adquisición de la lectoescritura. Los papás muchas veces no son los más indicados para enseñarles a los niños o destrabar a sus niños en estas cuestiones. Evidentemente es importante generar programas que ayuden a los niños a vencer este tipo de barreras y bueno, obviamente pues en su momento y la posibilidad, pues, la atención de un especialista, que en este campo pues bueno, un psicólogo educativo es el ideal para poder ayudar a los niños a desatorar estas partes. Pero no es la única problemática que tenemos en la niñez intermedia y tardía, la barrera para la lectoescritura. Tenemos otro gran número de niños con dificultades en las matemáticas. Quizás ustedes fueron de esos niños y muchas veces tiene que ver esta dificultad del aprendizaje de las matemáticas con una no apropiación de los principios básicos de las mismas, ¿no? Entender los conceptos base que vayan más allá de un aprendizaje memorístico de 1 más 1 es 2, sino entender por qué 1 más 1 es 2, son cosas diferentes, ¿sí? Yo me puedo aprender como perico que 1 más 1 es 2, pero si no comprendo qué significa que 1 más 1 sean 2, pues cuando me enseñen a multiplicar, a dividir conocimientos más complejos de las matemáticas, pues igual me puedo aprender las tablas, pero si yo no comprendo qué significa, finalmente llega un punto en que este conocimiento colapsa. Y finalmente también los niños dicen, no soy bueno para matemáticas. Y si pensamos un poquito cómo funciona nuestra lógica cognitiva, no habría ninguna persona que sea mala para las matemáticas, porque nuestro pensamiento, nuestra cognición es lógico-matemática, perdón. Entonces, si nuestra cognición opera de manera natural, de forma lógico-matemática, no tendría por qué haber una sola persona que se le dificultaran las matemáticas. Entonces aquí igual vamos entrelazando diversos elementos. Un rezago en conocimientos base, de entender el concepto de adición o de suma, por ejemplo, de un elemento más otro elemento, dan 2 elementos. Esto que puede parecer muy básico, créanme que hay muchos niños en primero de primaria que no están comprendiendo y que pasan a segundo de primaria sin comprenderlo y pasan a tercero y pasan a cuarto y pueden llegar a sexto sin saber sumar realmente, ni entender el concepto de adición, sin saber restar realmente, ni entender bien el concepto de sustracción, sin saber multiplicar, o sabiéndose las tablas, o medio sabiéndoselas, o de plano sin sabérselas, pero sin entender qué es una multiplicación, en este concepto de una suma abreviada, por ejemplo, y mucho menos una división, que tiene que ver con la repartición de elementos. Explicaciones base, que muchas veces los niños no tienen incorporadas y pueden llegar casi a terminar la primaria sin tener esta incorporación y bueno, sigue la desgracia en secundaria cuando pasan de la aritmética a la álgebra y así nos la seguimos, ¿verdad? Entonces, estas son dificultades del aprendizaje que en últimos tiempos se van ubicando y se va diversificando en la cuestión de la inclusión educativa, diversas estrategias que permitan realmente la incorporación de los, o bueno, más bien la contemplación de las necesidades diversas que los niños pueden tener. Más adelante, no en este apartado específico de este capítulo, que es los niños con discapacidades, sino en el siguiente apartado que vamos a ver en el próximo video, donde vienen la parte de la cognición, pues vamos a hablar un poco ahí de las inteligencias múltiples, que esto, bueno, abre un panorama diferente a la inteligencia humana, ¿no? Pero bueno, ya estaremos hablando de ello, no me quiero adelantar, simplemente sí poner como de forma fehaciente
que se ha considerado y que nuestro país ha incorporado la ubicación de las distintas problemáticas en el aprendizaje o las distintas barreras en el aprendizaje que los niños pueden llegar a presentar y que se ha buscado estrategias de cómo abordarlas, a lo mejor en algunos espacios de una mejor manera, de una forma más atinada, en otros espacios con muchas más limitaciones. Pero bueno, en nuestro país es lo que se llaman las USAERs, ¿no? El apoyo de los USAERs se supone que en la planeación de nuestro sistema educativo, educación básica, esta división sirve para apoyar y ayudar a resolver estas barreras o dificultades en el aprendizaje de los niños. Les digo, en algunos lugares opera muy bien y efectivamente logra que los niños venzan estas dificultades o estas barreras en sus aprendizajes y les permita ir caminando por los grados de la primaria sin ir arrastrando contenidos no comprendidos, no asimilados. O sea, hay lugares en que realmente el trabajo de los profesionales que están contratados para las USAER funciona bastante bien. La USAER es un apoyo para los profesores o debiera ser un apoyo para los profesores. Sin embargo, claro que también tenemos limitaciones. Hay espacios en donde no funciona o ni siquiera se tiene la presencia de la USAER. Hay otros en los que sí, pero están rebasados en el trabajo. Muchas veces las sugerencias que el profesional que va pues, de apoyo de la USAER deja a los profesores frente a grupo y que los profesores no logran incorporar o a veces no lo logran comprender o se ven rebasados porque igual tienen que atender la necesidad del grupo. Estos niños que van presentando cierto rezago no son atendidos realmente o las actividades no están siendo adaptadas o adecuadas para la necesidad específica del niño. Otra situación también en cuestión del tema de la inclusión educativa tiene que ver con modificaciones las modificaciones que vienen en las reformas educativas, ¿no? En donde en México, ya de unos años para acá, unos 6 años más o menos, se habla de esta cuestión en gran masa de la inclusión educativa y la escuela regular se abre o abre sus puertas a todos los niños mexicanos desde las escuelas regulares, ¿no? Pero ahorita voy a profundizar en ese tema. Hace unos años hubo un gran boom en nuestro país y en el mundo acerca del famoso TDAH o TDA o trastorno de déficit de atención o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y digo un gran boom porque prácticamente una gran cantidad de niños eran diagnosticados con TDA, con TDAH. Niño inquieto, niño con obsesión, tenía TDAH. Créanme que bajo esas condiciones a mí me hubieran diagnosticado con ello. Yo fui una niña bastante inquieta, pero era porque me aburría fácilmente. Me aburría fácilmente porque aprendía fácilmente. Entonces yo comprendí el tema así y entonces me volvía obviamente toda una niña inquieta que no se podía estar en su lugar. Un tema interesante en esta etapa es que les implica un gran esfuerzo a los niños mantenerse físicamente quietos, ¿no? Los niños todavía en la edad primaria tienen mucha inquietud, mucha energía física. Entonces no necesariamente tiene que ver con un trastorno de atención. Y bueno, como tip, para poder hacer un diagnóstico cada vez se ha ido tomando más conciencia en que un diagnóstico de TDA o de TDAH no puede ser tomado tan a la ligera. Un punto clave es el estudio neurológico. Ahí no hay pierde. En el estudio neurológico se puede ver claramente si un niño tiene esta condición o no la tiene. De ahí se ha ido desincentivando un tanto estos diagnósticos a veces muy rupestres, ¿no? Que se hacían porque prácticamente cualquier niño inquieto en las escuelas ya los maestros decían que tenía TDA o TDAH y no es así, ¿no? Hay muchos niños, sí hay niños inquietos, hay niños con problemas que tienen a veces más que ver con el autocontrol que con realmente una condición de esta especie del TDA.
Tengo una amiga que trabaja para el DIF, no les voy a decir cuál para no ventilarla, pero teníamos una broma entre amigas al respecto, porque con este boom que hubo de la canalización de niños con hiperactividad, las personas llegaban al DIF diciendo que los habían canalizado de su escuela porque tenían niños imperativos, ¿no? Y lo traíamos de chiste y en serio, porque realmente muchos de estos niños que a últimos tiempos eran mal diagnosticados como con trastorno de TDAH, o sea, niños hiperactivos, eran llamados imperativos, que es diferente, ¿no? Y este desliz del habla de decir hiperactivo, hiper, ¿no? Hiperactivo, a decir imperativo, mis chicos de lenguas y letras, ustedes conocen las palabras. No es lo mismo decir hiperactivo que imperativo, ¿no? ¿Qué es un imperativo? Aquel que da una orden, ¿no? Eso es un imperativo, cuando se da una orden. Entonces, lo traíamos a chiste porque eran niños imperativos y decíamos, efectivamente, no son niños hiperactivos, son niños imperativos, son niños que hacen su santa voluntad, son niños descontrolados, donde no hay una buena imposición de límites que le permita al niño autorregularse, que le permita al niño ir construyendo este autocontrol, ¿sí? Entonces, muchas veces se confunde la hiperactividad con la imperatividad, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, entre chiste y broma y realidad, ¿sí? Muchas veces los niños que desde forma muy rupestre son catalogados como que tuvieran TDAH, en realidad no es eso. Son niños que hay que trabajar mucho en la cuestión de los límites y del autocontrol. Sabemos que una de las dificultades y limitaciones en la educación en los hogares en la actualidad es pues, ante la falta de la presencia materna, paterna, luego en casa por cuestiones laborales, los niños se quedan solos, ¿no? Y no hay alguien que les ayude a irse regulando. Y muchas veces cuando los papás llegan a casa, lo último que ponen son límites a sus hijos, a muchas veces incentivados por el sentimiento de culpa, de no estar con sus hijos, de no dedicarles quizás el suficiente tiempo y atención que ellos quisieran. A veces llegan cansados, llegan fastidiados, obviamente no les tiene paciencia a los niños. Esto deriva en muchos los sentimientos de culpa donde los papás buscan compensar a sus hijos permitiéndoles hacer lo que quieran. Y de ahí viene más bien esta problemática social que sí observamos, ¿no? Niños imperativos y niños con poca tolerancia a la frustración. ¿Pero por qué? Porque los papás muchas veces no estamos haciendo la chamba de ayudarles a nuestros hijos a educarse en la autorregulación, en el autocontrol, en la frustración, ¿no? Queremos compensar la falta de tiempo y de dedicación con permitirles hacer lo que quieran, con comprarles todo lo que pidan, y de esa forma estamos buscando llenar huecos que no va por ahí, ¿no? Ahí se los dejo a la reflexión. Entonces, claro que existe el TDAH, pero el tip aquí más importante es estudio neurológico. Si no hay un estudio neurológico que avale un TDAH, prácticamente esa es la base. Claro que también hay distintas pruebas psicológicas, diagnósticos psicopedagógicos muy completos que nos permiten poder dar cuenta si un niño tiene o no esta condición. Pero fuera de ahí, un diagnóstico que no esté respaldado por este tipo de pruebas es un diagnóstico que puede estar equivocado. Bueno, y en cuanto al aspecto educativo que yo les decía en el tema de la inclusión, la reforma, la penúltima y la última reforma educativa han contemplado el tema de la inclusión educativa, que ha puesto de alguna manera en jaque en algunas escuelas y en particular algunos profesores la posibilidad de realmente generar una educación inclusiva con estudiantes que tengan alguna discapacidad. ¿En qué consiste estas reformas de las que yo les estoy hablando, queridos estudiantes? Bueno, comúnmente los chicos
chicas que presentaban alguna condición especial como síndrome de Down, autismo, parálisis motriz, ceguera, sordera, pues iban a centros de atención múltiple llamados CAM, o iban a escuelas especiales, ¿no? Escuelas para ciegos, escuelas para sordos. Y bueno, esto de alguna forma generaba una condición de exclusión en estas poblaciones que no eran incorporadas en el sistema educativo regular. Para buscar sortear estos problemas de exclusión social, se hace en estas reformas educativas esta incorporación en donde se permite que si un padre de familia que tiene un hijo con alguna discapacidad decide inscribir a su hijo a una escuela pública regular, tiene todo el derecho de hacerlo. Y la escuela tiene toda la obligación de recibir y atender educativamente a estos niños. Suena maravilloso, ¿verdad? Esto con la finalidad de evitar la exclusión. Pero en un país como el nuestro, pues siempre las cosas son hechas parcialmente. Y aunque existe este aval y esta posibilidad, y muchos padres optaron por esta opción para darles unas mejores posibilidades de vida a sus hijos, pues empezaron a topar con ciertas problemáticas, ¿no? De entrada, los niños no estaban acostumbrados a tener en su aula a un compañero con una condición diferente. No estaban educados para ello. Nuestra sociedad no está educada para ello. Y obviamente esto generaba, podía llegar a generar situaciones en las que los niños sufrieran agresiones, ¿no? Al interior de la escuela, los niños con alguna discapacidad. Por no decir, pues el bullying, ¿no? Que es lo más común, sino incluso otro tipo de agresiones. Otra de las condiciones que no se previó, pues fue la misma formación de los profesores. Un profesor normalista, que no está formado en educación especial, que se formó para educación primaria, no tenía los recursos, las herramientas para comprender la condición del alumno que tiene enfrente y de cómo educar a ese alumno. Eso tampoco se anticipó. Y tampoco se le dieron la capacitación y los recursos a los profesores para poder saber qué hacer con estos niños en su aula, cómo trabajar con ellos. ¿A quién se le cargó esta responsabilidad? A los profesionales que trabajan desde las USAIRs. Y entonces ellos iban a la escuela, donde van, porque ya lo decíamos, existen muchos lugares en donde no hay presencia de profesionales de la USAIR, pero bueno, en donde sí había este apoyo, pues dejaban ciertos planes y ciertas estrategias a los profesores, a las profesoras, para trabajar con los niños con cierta condición. Sin embargo, una cosa es lo que pueda estar dicho en el papel y otra forma tiene que ver con saber hacerlo, con saberlo aplicar, con tener esa empatía, con tener el tacto, con poder advertir pues toda los avatares, los retos que implica una condición especial en un estudiante, ¿no? Entonces, finalmente no se ha logrado realmente una inclusión educativa en nuestro país, en la educación primaria. Muchas veces estos niños igual se van rezagando o no reciben la atención que necesitan. Los maestros no saben cómo ponerles atención a ellos sin descuidar al grupo, y entonces descuidan al grupo y los atienden a ellos, o los descuidan a ellos y atienden al grupo. Y no, a veces no logran, hay maestros que no han logrado un equilibrio. Y hay otros, claro, por supuesto, no vamos a ser pesimistas, que se han podido adaptar bien, que se han puesto a leer. Hay maestros con la camiseta súper bien puesta, que se han puesto a leer, que han tratado de entender la condición específica de su estudiante y han logrado desarrollar buenas estrategias y buenas formas para educar a niños con esta condición, que han sabido igual sortear con su grupo, lograr sensibilizarlos y bueno, y han hecho cosas maravillosas. También hay ejemplos muy hermosos de casos de profesores y de grupos de niños en que han acogido muy bien a sus compañeros que presentan una discapacidad. Pero bueno, hay mucha tela de que cortar en este tema, ahí se los dejo a la reflexión y bueno, los veo en el siguiente video. Cuídense y cuiden a sus familias. Les abrazo en la distancia.